Hola, bienvenido a nuestro estudio bíblico con el tema número 10, el cual se titula ¿Qué enseña la Biblia acerca del juicio para toda la humanidad? Sean todos bienvenidos, agradecemos primeramente a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de estar reunidos para estudiar su santa palabra. Le pedimos que nos acompañe y nos ayude. Y a ustedes, sean todos bienvenidos, muchas gracias por sus sugerencias, sus comentarios y por estar estudiando la palabra de Dios con nosotros. Bueno, para iniciar, vamos a cerrar nuestros ojos para tener la oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos ayudes a entenderla, a ponerla en práctica y a compartirla con aquellas que no la conocen. Señor, te pedimos una bendición especial para todas esas personas que están estudiando tu palabra, que tú les bendigas, les ayudes y que en especial reciban bendiciones en cada una de sus familias. Señor, quédate con nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy como les dije vamos a hacer el tema número 10, que enseña la Biblia acerca del juicio para toda la humanidad. Y vamos a estar hablando sobre qué es el juicio, cómo va a ser el juicio en plena acción y lo que debemos hacer. Franceli va a iniciar con la primera pregunta que se encuentra en Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14. Y la primera pregunta es, ¿sobre qué hará Dios el juicio? ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Bueno, como vamos a hablar sobre el juicio, aunque quizás muchos de nosotros no seamos abogados, y no hayamos participado de un juicio real, pero por lo menos debemos de tener alguna noción de lo que es un juicio, porque quizás lo hemos visto en alguna noticia cuando algún personaje o alguna persona famosa ha sido juzgada, o si no, también hemos tenido la oportunidad de ver una película y en esa película quizás se trataba de algún juicio, así que de una u otra manera nosotros tenemos conocimiento de lo que es un juicio. Si yo les pregunto, Franceli y Gailey, que son las que me acompañan en nuestros estudios bíblicos, si yo les pregunto quiénes participan en un juicio de manera general, ¿qué me dirían ustedes? O sea, ¿estaría quién? Un juez, testigo, juez, testigo, ¿quién más? El demandado o acusado, el jurado, ¿qué más? El demandado, el demandante, el abogado, el juez, los testigos, y la evidencia. Las evidencias y también cómo se llamará el lugar donde se realiza estas sesiones en un tribunal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo en la Biblia se habla de un juicio. Entonces, vamos a ver todos estos elementos allí. Vamos entonces a comenzar con la primera pregunta. ¿Sobre qué hará Dios el juicio, Francelis? Eclesiastés 12:14. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Sobre todo. Sobre toda obra. ¿Y qué más dice, Franceli? Sea buena o sea mala. Exactamente, sobre toda obra que nosotros hayamos realizado, sea buena o sea mala, Dios nos va a juzgar por esas obras que nosotros hayamos realizado. La segunda pregunta es, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Segunda de Corintios 5:10, porque este juicio no es cualquier juicio, no es el juicio de una película, no es el juicio de un personaje famoso, sino que es sobre el juicio de la humanidad y está hablando del juicio de Dios para las naciones. Entonces, la primera pregunta, que era sobre qué hará Dios el juicio, la respuesta es sobre toda obra. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos van a comparecer ante el juicio? Es segunda de Corintios 5:10. Vamos a ver qué nos dice, me corresponde a mí leerla. Segunda de Corintios 5:10 nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿quiénes van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Porque es necesario que todos nosotros. Entonces, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Todos. El mundo y todo el mundo. Todos los seres humanos. Ahí no nos vamos a escapar ninguno. Todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Daily, ya vimos entonces que habrá un juicio. Ya vimos que hay un tribunal donde todos vamos a comparecer. Daily, ¿y quién va a ser el juez? ¿Qué dice Juan 5:22? Y esa es la tercera pregunta. ¿Quién es el juez? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces dice que el Padre, que es Dios, a nadie juzga, sino que le dio el juicio ¿a quién? A su Hijo, es decir, a Jesucristo. Entonces, ¿quién va a ser el juez? Jesús. Jesucristo, exactamente, Jesús de Nazaret, Jesús. Bueno, aquí viene Apocalipsis 20:12 para contestar la cuarta pregunta que dice, ¿dónde están registradas todas nuestras acciones? Porque recuerden que vamos a ser juzgados por toda obra. Pero ¿dónde están registradas esas acciones? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 nos dice lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? ¿Qué dice la Biblia? En un libro de vida. Entonces dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y había otro, aparte de esos libros, hay otro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, ¿dónde están registradas nuestras acciones? En los libros. En los libros. Es cierto que hay un libro de la vida que se menciona allí, pero en este caso nuestras acciones no están escritas en el libro de la vida, sino en los libros, otros libros que están allí en el trono de Dios. Muy bien, ya tenemos, sobre toda obra va a ser el juicio, donde todos vamos a comparecer, donde Jesús va a ser el juez, y nuestras acciones están escritas en esos libros que se llevan ese registro en el cielo. Faltan los testigos. Francelis, ¿quiénes son los testigos? Mateo 18:10. Esa es la quinta pregunta. ¿Quiénes son los testigos? Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a ser los testigos de que si hicimos algo bueno o algo malo? Los ángeles. Entonces, los ángeles son los testigos. Los ángeles, Mateo 18:10. Ahora viene la sexta pregunta. ¿Quién va a ser el abogado, David? Primera de Juan 2:1. ¿Quién es el abogado? Ya tenemos el juez, tenemos los libros, los testigos, los acusados. El abogado. Ahora, ¿quién es el abogado? Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿cuál es el abogado que Dios nos asignó? Jesucristo. A Jesucristo, muy bien. A Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta que en ese juicio el juez es el mismo abogado?
Entonces, si nuestro abogado es Jesús y es el que va a dar el dictamen final de acusado o inocente, entonces, ¿llevamos qué? ¿De perder o llevamos de ganar? Llevamos de ganar si hacemos que Jesús sea nuestro abogado y entonces va a ser nuestro juez también. Es quien nos va a defender Y es y el es que, quien nos va a juzgar. sí, entonces nos llevamos para perder. Exacto. Sí. Ahora, ¿por qué código seremos juzgados? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál código seremos juzgados? Santiago 2:12, Francelis. ¿Por cuál código seremos juzgados? ¿Por cuál ley? Santiago 2:12. ¿Qué dice? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿por qué ley vamos a ser juzgados? Sí, libertad. Por la ley de la libertad. Por la ley. Entonces, por la ley de Dios, nosotros vamos a ser juzgados. Esa ley que dice no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del día de reposo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Por esa ley, nosotros vamos a ser juzgados. Ahora, ¿cuál será la sentencia? Porque hasta eso dice la palabra de Dios. Para eso voy a leer Mateo 25, del 31 al 46. Es toda la parábola Prácticamente. del juicio de las naciones. ¿Cuál será la sentencia? Voy a leer desde el 31 al 46 y dice de la siguiente manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas ¿hacia dónde? A su derecha y a los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cuál va a ser la sentencia? El castigo eterno es una sentencia, ¿verdad? ¿Para quién va a ser el castigo eterno? Para los que no acepten a Jesús como Salvador, los que no se arrepientan, los que no sientan necesidad de Dios. Y para los justos, para los que acepten a Jesús como su Salvador y anden en su camino, anden según sus enseñanzas, sean obedientes, que son considerados los justos, y a los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿Del lado de la vida eterna o del lado del castigo eterno? Eso lo decidimos individualmente cada uno de nosotros, porque el Señor nos hizo con libertad, con libre albedrío de escoger entre el bien y el mal. El Señor no nos obliga.
pero nos hace la invitación de que vayamos a Él porque Él quiere salvarnos. Y lo ha demostrado en la cruz y ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Y fíjense, va a ser en el juicio, va a ser abogado y va a ser juez. Así que si yo escojo a Jesús como mi Salvador, como mi abogado, de seguro el día de la sentencia va a ser una sentencia buena que va a ser ¿qué? Vida eterna. ¿Qué debemos hacer, David? Juan 5:24, ¿qué nos dice? De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Amén. debemos creer y obedecer a Jesús si queremos ser salvos. Francelis, ¿qué más debemos hacer según Eclesiastés 12:13? Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar a Dios y guardar los mandamientos. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, acepto a Jesús como mi abogado. Deseo serle fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. Así que yo acepto a Jesús como mi Salvador, mi abogado, mi juez y también como mi mejor amigo y mi sustentador para que me ayude cada día a hacer las cosas correctamente como a Él le agrada. Entonces, como estudio adicional, habrá un juicio. Ahora ya todos sabemos que va a haber un juicio. Y Dios ha establecido un día para juzgar. Eso se encuentra en Hechos 17:31, donde serán juzgadas aún las cosas ocultas. Romanos 2:16. Todos compareceremos ante el juez. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. También los ángeles malos serán juzgados, Judas 6. Cada uno responderá por sus acciones, Mateo 12:36, Romanos 14:12, Eclesiastés 11:9. Y el juicio comenzará por la casa de Dios, Primera de Pedro 4:17. Serán juzgados los justos y los impíos, Eclesiastés 3:17, y es imposible engañar a Dios, Gálatas 6:7. Los registros. El juicio se hace con ayuda de los registros que hay en el cielo. Apocalipsis 20:12 dice que existen varios libros. El de la vida también se menciona allí en Apocalipsis 20:12, pero también en Malaquías 3:16 se habla del libro de memoria. Y en Isaías 65:6-7 y Mateo 12:36-37 habla del libro de los pecados. Hay una norma del juicio. La norma suprema es la santa ley de Dios, Romanos 7:7, Santiago 2:12, Eclesiastés 12:13 y 14. También seremos juzgados de acuerdo con las enseñanzas y el Evangelio de Jesús, Juan 12:48 y Romanos 2:16. La realidad del juicio. El juicio es real. Y Daniel, el profeta Daniel, vio el dramático momento del comienzo del juicio. Daniel 7:9-10. Diversas autoridades religiosas se refieren a este momento y cada uno tendrá que dar cuenta ante el tribunal de Dios de su propia vida, según él mismo haya elegido obrar, el bien o el mal. Los documentos del Vaticano II, página 209. Jesús volverá al mundo al fin de los tiempos para ejercer su poder de juez soberano. Ese juicio llamado público universal último es necesario para justificar la divina providencia, glorificar a Jesucristo y alegrar a los justos y confundir a los impíos. Hillary, la religión demostrada, página 500. El tiempo del juicio. Daniel en su profecía del capítulo 8, versículo 14, establece que al final del periodo de 2300 años, el santuario sería purificado y el santuario era la casa del culto de los judíos. Una vez al año se realizaba una imponente ceremonia de juicio, pero la Biblia explica que en el cielo está el verdadero santuario, Hebreos 8:2-5,
y la purificación de este santuario celestial no es otra cosa que el inicio del juicio investigador, el que comenzó al finalizar los 2300 años, o sea, en 1844. El abogado defensor, el Señor Jesús, desempeña un papel importante en el juicio. El Padre le encomendó la tarea específica de juzgar. Juan 5, 22, 27. Hechos 10, 42. Dios, para glorificar la humanidad de su divino Hijo, le confió el juicio de los hombres. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Hillary, La religión demostrada, página 508. Sin embargo, la tarea más significativa de Jesús es la de abogado e intercesor. Daniel relata que estando el juicio en acción se presenta a nuestro Señor Jesucristo y es llevado hasta el Padre. Daniel 7, 9, 13. Y allí intercede por nosotros. Primera de Timoteo 2:5 y Hebreos 7:25. El pecador debe acudir confiadamente a Jesús, su abogado. Hebreos 4:16. Cuando nos hemos arrepentido sinceramente después de confesar todos nuestros pecados, Jesús se hace cargo de nuestra causa y actúa como eficaz abogado. Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 2:1. La seguridad en el juicio. La seguridad para el juicio consiste en apartarse completamente del pecado. Ezequiel 18, 20 al 22 y 27. Luego vendrá Jesús y pagará a cada uno según sus obras. Mateo 16, 27. Pero no habrá ningún problema con aquellos que se han mantenido fieles y firmes hasta el fin. Apocalipsis 2, 10, Apocalipsis 3, 5. Creyendo en Jesús, andando en su luz y confiando plenamente en Él, podemos tener la absoluta seguridad de obtener un fallo favorable en el juicio. Primera de Juan 1:7 y Juan 5:24. Así que con este tema, con este estudio bíblico, el tema número 10, lo que la Biblia enseña acerca del juicio para toda la humanidad, ya nos hemos enterado entonces de que va a haber un juicio universal donde todos vamos a comparecer, pero que también tenemos un abogado que va a ser nuestro juez. Están los libros, los registros, están los ángeles que llevan ese registro, que son testigos de las obras que nosotros hacemos y que todas las obras que nosotros hemos realizado, sean buenas o sean malas, están escritas en esos libros y por ellos vamos a ser juzgados. Y al final va a haber una sentencia de perdición y una sentencia de salvación, el castigo eterno y la vida eterna. ¿En cuál estaremos? Eso lo decidimos nosotros de acuerdo a cómo queramos estar delante de Dios, si lo queremos aceptar como Salvador, como abogado, como juez, o simplemente lo ignoramos y de todas maneras vamos a ser juzgados al final. Bueno, espero que hayan aprendido mucho, que Dios les bendiga, sigan estudiando, sigan animados y que Dios les bendiga grandemente. Y si tienen una petición especial de oración, escríbanos y con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Los invito a que oremos para finalizar con este estudio. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer acerca del juicio y porque a través de este estudio, Señor, vemos la necesidad que tenemos de buscarte a ti como nuestro Salvador, para que seas nuestro abogado y nuestro juez. También, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados y que tú nos ayudes, Señor, para que todas esas cosas malas que están escritas en los libros de los pecados que hemos cometido sean borrados y tú nos des la oportunidad de vivir una nueva vida en ti, Señor. Ayúdanos para que cuando tú vengas pertenezcamos al grupo que tú le dirás, venid benditos de mi Padre. Señor, ayúdanos, acompáñanos, danos fortaleza, danos sabiduría, bendícenos y que todas esas personas que están estudiando tu palabra también reciban tu bendición y que tú les puedas ayudar en cualquier circunstancia o situación que estén enfrentando. Si están enfermos, pasa tu mano sanadora sobre ellos. Si necesitan de algún trabajo, Señor, que tú los puedas proveer. Si están estudiando o están realizando algún trabajo que necesitan de tu ayuda, que tú les puedas ayudar, Señor. Nos ponemos en tus manos para que nos bendigas y nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chao.
Los esperamos para el próximo estudio. Que Dios les bendiga. Hasta luego.